Pues bien, hoy vamos a profundizar en un tema que está relacionado con la dificultad, con la capacidad que nosotros tenemos de resolver esa serie de dificultades existenciales y las dificultades propias de un camino de cambio. Así que tenemos que tener herramientas adecuadas para enfrentar esos obstáculos. Ustedes miran en estos estudios y saben que no son muchas las personas que tienen continuidad en estos estudios. No porque no sean reales, no porque no sean efectivos, sino porque no siempre son fáciles, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos hacer para que esto sea más llevadero? ¿Qué podemos hacer para no quedarnos en el camino? Pues bueno, para empezar esto vamos a introducirnos contemplando este pequeño animalito que seguro ustedes conocen, un canario. Es muy probable que hayan andado por ahí por la calle alguna vez y hayan escuchado el lindo canto de un canario en medio de la ciudad. Se voltea uno para arriba a ver el balcón y encuentra ahí el pajarito cantando, como que te transporta a un bosque maravilloso. Tienen una alegría en ese canto extraordinaria, ¿cierto? Un pajarito que está encerrado en una jaulita de 20 centímetros cuadrados, ni siquiera puede volar, salta de un lado al otro. A veces cuando uno contempla a estos animalitos puede que le dé cierta tristeza y diga, uy, qué ganas me darían de abrirle esa jaula y que pudiera volar en libertad, ¿verdad? Sin embargo, del dicho al hecho hay un trecho, como dicen por ahí, porque si bien es cierto que este pajarito en su estado natural tiene la capacidad de conseguir su alimento, resguardarse del frío, reproducirse, ser completamente libre y autónomo, desafiar a los depredadores, estos pajaritos de jaula han sufrido algo terrible. ¿Y qué ha sido eso? Que se han acostumbrado a su cautiverio. Estos pequeños animalitos tal vez nunca han conocido lo que se llama la libertad. Para ellos la vida desde siempre, por lo general, ha sido estar en esos 20 centímetros cuadrados. Muchos de ellos nacieron en cautiverio, no saben lo que es estar parados sobre un árbol. Y entonces, ¿qué ocurre? Las capacidades naturales que tienen para conseguir su alimento, ser libres y autónomas, se han atrofiado. Es decir que para volver este pajarito a su naturaleza, la libertad, lo que sería natural para él, su felicidad, su bienestar, dejó de convertirse en un derecho, pasó a convertirse en un riesgo, en algo que es complicado, en algo que puede ser incómodo para el animalito e incluso peligroso, porque él está acostumbrado a que le pongan su comidita, su agua y que en las noches de invierno le pongan una mantita encima de la jaula, ¿cierto? Esta historia del pajarito es similar a la de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y es por eso que la libertad deja de ser un simple derecho que nosotros tenemos que reclamar y se convierte en un desafío por conquistar, porque al igual que a este pajarito, nosotros hemos perdido muchas capacidades y facultades para vivir en esa libertad. Nos amenaza la libertad, nos da miedo, nos produce incomodidad y por eso muchas veces preferimos quedarnos en nuestra pequeña jaula de 20 centímetros cuadrados, donde hemos aprendido a vivir. Por eso hoy vamos a hablar de esto que se llama el difícil camino, el camino apoteósico de un héroe, de un guerrero que quiere reclamar su libertad, porque nosotros, al igual que este pajarito, también nacimos en cautiverio, somos hijos de esta sociedad, con todas sus costumbres, con sus alegrías, gozos, placeres y lo que llaman felicidad. No conocemos otra clase de felicidad y en medio de esta sociedad desarrollamos un montón de condicionamientos que consideramos normales, propios de nuestro ser y de nuestra vida, de tal manera que la libertad, la calma, la serenidad, una vida sencilla se puede llegar a convertir en algo incómodo, molesto y difícil. ¿Qué debemos hacer para recorrer este camino del que todos los sabios nos han hablado, nos han advertido? No es un camino fácil. Si no estás dispuesto a incomodarte, búscate otra cosa, recréate, léete un libro que te haga fantasear, mírate una película, pero no te atrevas a buscar la libertad, da vueltas en tu jaula, pero comprende que si estás buscando la libertad, en algún momento tendrás que incomodarte y subir esta montaña, que obviamente en su cima te va a llevar
a una verdadera libertad, paz, dominio de ti mismo. No a que consigas algo extraordinario, sino lo que por naturaleza te pertenece. Porque así como el pajarito tiene esa capacidad de ser libre, es parte de su naturaleza. Nosotros no estamos reclamando algo que sea extraordinario, sino lo que naturalmente nos corresponde como seres humanos. ¿Por qué? Porque si empezamos a mirar nuestra naturaleza humana, pues vamos a descubrir que todos los seres humanos tenemos extraordinarios potenciales, increíbles. Basta con mirar a una persona que se dedique a tocar el piano o al pintar un cuadro o una obra de ingeniería. ¿Qué cosas no puede hacer la capacidad humana? Cosas muy grandes, ¿cierto? Pero no estamos hablando de ese tipo de facultades, estamos hablando de otras facultades que también son extraordinarias al día de hoy. Son las capacidades que todos tenemos para vivir en armonía, plenitud, abastecimiento, no pensando en qué voy a vivir, de qué voy a comer el día de mañana. Y una capacidad ilimitada de aprendizaje, de madurar, de tener sabiduría en crecimiento, no de asentarnos en un punto de vista estático y decir esta es la verdad, sino de estar toda la vida aprendiendo y convertirnos en un cofre lleno de tesoros invaluables que nos permitan vivir plenamente. Eso está en potencia en todos los seres humanos. Si podemos hacer esos rascacielos, si podemos hacer todos estos desarrollos de tecnología, no vamos a poder vivir en felicidad, en armonía, en paz conmigo mismo, con las personas que me rodean y con mi sociedad. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué pasó con el ser humano? ¿Dónde quedaron esos potenciales? ¿Cómo es que todo se exteriorizó y no somos talentosos en el mundo externo y en nuestra vida privada un desastre? ¿Qué ocurrió? Pues que esos potenciales no se han desarrollado, que estamos en un medio que no es favorable bajo la guía de un sistema de valores que nos ha conducido por el camino completamente opuesto. Estamos expuestos a una serie de patrones, ideas, creencias sobre la vida, sobre lo que debemos hacer. Desde que somos pequeños no nos damos cuenta de que hemos nacido como ese pajarito en una jaula. Entonces, cuando miramos todo esto, cuando vemos que estamos dentro de una jaula al aire libre, aquí es donde surge el camino. Un camino es la unión de dos puntos, un punto A donde parto y un punto B al que quiero llegar. ¿Ese camino en qué consiste? ¿En qué consiste el camino del conocimiento? ¿En qué consiste el camino del aprendizaje? ¿En qué consiste esta enseñanza? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué objetivos tenemos? A la construcción de un nuevo ser, a la construcción de una nueva cultura. ¿Sí saben qué quiere decir cultura? Modos de vida, modos de entretenimiento, modos de administrarnos en relación a nuestros gastos, modos de trabajo, modos de percepción de todo. Eso es la cultura. La cultura es todo lo que encarrila nuestra sociedad, son nuestros modos de vivir. Y como los dije desde el principio, la cultura en la que estamos no es funcional, no es coherente con el bienestar, con la salud, con las buenas relaciones, con la felicidad. No lo es. Es imposible en medio de esta sociedad con sus modelos que surjan espontáneamente esas cosas, como es imposible cultivar rosas en un terreno estéril, porque ese terreno no está diseñado para las rosas, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que hacer una microconstrucción, nuevos hábitos, nuevas formas de vida, nuevas formas de ver el aprendizaje, nuevas maneras de enfrentar nuestros desafíos, nuestras relaciones, nuevas costumbres mentales, nuevas costumbres emocionales. Así que esta construcción requiere muchísima energía. Debemos saber que estamos en un medio que no es favorable. Nos hemos acostumbrado a andar en manada, agarrados por una soga invisible como lo hacen estas ovejitas. Observen por ejemplo este rebaño de ovejas. Van todas en sincronía, el hombre ni siquiera las tiene que mirar. Ellas no se salen de su camino. No tienen nada atado al cuello, no van amarradas, no van coaccionadas, van por su propia cuenta. Cualquiera que quiera podría escapar. ¿Por qué no escapa? Pregúntense eso.
De la misma manera nosotros tenemos una atadura a una forma de vida, a una cultura, a una compañía, a sentirnos seguros como cada una de estas ovejitas. Y obviamente hay un pastor que nos guía, que nos dicen lo que es bueno, lo que es malo y que están todo el tiempo informándonos, instruyéndonos y haciéndonos sentir seguros como estas ovejitas. Basados en esa seguridad nunca nos vamos a soltar ni a desviar, ¿cierto? Así que debemos realizar una construcción de una nueva cultura, de un nuevo ser, en una dirección que va opuesta, en un medio que no es favorable para hacer esa construcción. Y por lo tanto tenemos que aprender a salir de un rebaño. Psicológicamente, no físicamente. Físicamente cada uno de nosotros es independiente, como estas ovejitas. Pero psicológicamente estamos atados, estamos ligados y ya vamos a ver en qué consiste ese ligamiento y si es posible romperlo. Y parte de ese ligamiento está fundamentado en la educación que hemos recibido, en lo que se nos ha enseñado sobre la vida, en cómo se nos ha enseñado a utilizar nuestro pensamiento y sobre todo en lo que no se nos ha enseñado, porque no se nos ha enseñado a usar el discernimiento, el sentido común, a tomar nuestras propias decisiones, a arriesgarnos, a cometer errores, a fracasar para aprender. Se nos ha hecho muchísimo daño con lo que se nos ha enseñado en este medio social y entramos a recorrer un camino con innumerables condicionamientos. Estos condicionamientos se van a convertir en nuestros fantasmas cuando nosotros decidamos vivir de una manera distinta, porque no estamos acostumbrados a caminar solos, a hacer nuestros experimentos, a sentir nuestra propia motivación. No conocemos esos caminos nuevos y entonces al encontrar diferentes obstáculos, inmediatamente nuestra propia mente nos va a boicotear y ustedes sabrán si esto les es familiar o no. Que la mente les diga que están perdiendo el tiempo, que están haciendo lo incorrecto, que van por el sendero equivocado, que mejor devuélvase y haga lo mismo que los demás. Y ese obstáculo no viene de afuera, viene de adentro de nosotros mismos. Es similar a esa correíta invisible que lleva cada uno de esos corderos que va detrás de un rebaño, ¿cierto? Se necesita pues mucha audacia para empezar un camino de transformación, de vivir de una manera distinta. Y debemos saber que ese camino de liberación tiene un enfoque y una estrategia que es completamente diferente para que podamos romper los grilletes que nos mantienen atados psicológicamente. Porque si bien hemos hablado de que estamos en una sociedad que nos condiciona, que los gobiernos nos condicionan, que los medios de comunicación nos manipulan, etcétera, cosas que ya están demostradas por todo lado. No es contra los demás contra los que debemos realizar esa revolución. Porque repito, nadie nos tiene atados a una cadena, no somos esclavos de nadie. Esto es una revolución que debemos realizar y emprender contra nosotros mismos, contra nuestros propios condicionamientos. Cuando la mente se logra liberar de sus patrones, de sus creencias, de sus miedos, de sus complejos, de sus obstáculos, ahí surge un estado de libertad, ¿cierto? Así que las mayores dificultades de este camino, de cualquier camino de cambio que ustedes deseen emprender, no se las van a encontrar afuera, aunque ustedes las proyecten afuera. Aunque ustedes digan no voy a caminar, voy a hacer ejercicio porque está nublado, sino están adentro de nosotros mismos. Y por eso tenemos que cambiar la visión de la dificultad, ¿cierto? La dificultad es diferente para cada persona según sus propios condicionamientos. Para una persona puede ser difícil pedir un favor. Cuando estamos buscando un lugar, preguntarle a alguien. No porque esa situación sea difícil, sino porque tal vez tenemos un defecto que se llama la timidez, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando tenemos ese tipo de dificultades? Evadimos preguntar, preferimos buscar en nuestro móvil y puede que al evadir la dificultad desaparezca,
Pero cuando tengamos que enfrentar nuevamente esa circunstancia, ¿qué va a pasar? ¿Dónde llevamos la dificultad entonces? Adentro de nosotros mismos, ¿cierto? Generalmente pensamos que la vida afortunada de una persona es la que no tiene dificultades. Y en realidad la vida afortunada es de la persona que aprende a enfrentar esas dificultades conociéndose a sí misma en las dificultades y trascendiendo lo que genera esa dificultad. A veces nos da temor hablar con otras personas, nos da temor realizar un cambio, y no es que el cambio genere temor, es que nuestros condicionamientos son los que producen que eso se vuelva difícil. Si nosotros trabajamos esa dificultad, la situación como tal desaparece. Es necesario que comprendamos que en el camino interior se nos van a presentar lo que llamamos las presiones psicológicas. Y esas presiones psicológicas debemos aprender a trabajarlas independientemente de aquello que las ocasiona. ¿Qué es una presión psicológica? Cuando alguien nos critica por pensar de manera diferente, por ejemplo, nos puede surgir una presión psicológica, nos sentimos presionados. Hay muchas presiones que son causadas por agentes externos, por alguien que nos critica, por un problema económico. Y hay otras que son simplemente causadas por nuestra mente. Cuando nosotros tenemos miedo hacia el futuro, nada nos está causando eso, porque no es un evento real, pero nuestra mente proyecta ese miedo y genera una presión. Si nosotros no sabemos resolver esas presiones psicológicas, pues vamos a retroceder en el camino de cambio, de transformación y de despertar. Y para eso tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para enfrentar esas presiones psicológicas, ¿cierto? Para enfrentar todos esos diálogos internos que obstaculizan nuestro camino hacia el despertar. Nuestras voces de desesperanza interior, de desaliento, al ver que vivimos en un mundo en el que todo parece imposible. Se nos ha enseñado, por ejemplo, la no identificación, algo tan simple como aprender a retirarle la conciencia a todas esas voces que surgen en torno a un problema. Y descubrimos que el problema como tal no existía. El problema como tal era nuestra reacción mental ante algo, ¿cierto? Que se nos dañó algo que era muy importante, el ordenador, que tuvimos un problema con el coche o que tuvimos cualquier problema. Sí, son problemas. Pero nosotros generalmente queremos que nuestras presiones psicológicas se disuelvan resolviendo el problema externo. Pero no sabemos resolver la situación interna. Son dos campos distintos de trabajo. Si uno trabaja internamente, sus presiones psicológicas, llega un momento en que aunque se presenten hechos difíciles, encuentra uno otra manera de afrontar esas circunstancias. Y para eso tenemos que aprender formas creativas de gestionar los problemas de nuestro sueño de conciencia acorde a nuestro caso personal, porque recuerden una cosa, y es de que cada uno de nosotros es una historia diferente, con problemas distintos, ¿cierto? Cada uno está haciendo una pintura distinta y requiere sus propios colores y no pueden usar los colores del otro, no pueden usar las soluciones que otro utiliza. Si una persona tiene una familia numerosa, no puede utilizar las mismas soluciones a los problemas de vida que una persona soltera. Son situaciones diferentes. El soltero tal vez tiene que lidiar con el sentimiento de soledad, mientras que el otro está lidiando con otro tipo de problemas. Y tenemos algo que se llama creatividad para resolver esos problemas. Pero para que esa creatividad surja, hay que superar esas presiones psicológicas y esa manera equivocada de reaccionar ante lo nuevo, ante los desafíos de la existencia, sobre todo cuando nos disponemos a hacer un trabajo interior, ¿cierto? ¿Y por qué todo esto también? Porque nosotros debemos saber que cuando ustedes se acercan a una enseñanza de cambio, muchas veces entran en un proceso de aceleración. La humanidad se encuentra ahorita en un proceso de aceleración. ¿Y qué es ese proceso de aceleración? Que vienen a nuestras vidas muchos desafíos y situaciones intensas que antes no se presentaban.
Hace un tiempo tal vez, no sé si a ustedes les pasa que sentían que la vida era un poco más pasiva, más calmada, menos intensa. Hoy en día estamos en un proceso de aceleración que nos fuerza a irnos a un lado o al otro porque se está separando el trigo de la cizaña, ¿cierto? Y para enfrentar los problemas de vida tenemos que agarrarnos de la luz o de la oscuridad, desarrollar métodos creativos para solucionar esos problemas a través del autoconocimiento, a través de mi propia evolución personal, o solucionar esos problemas por medio de la violencia, de la ira, y como la tendemos a solucionar normalmente. O doy un salto evolutivo o me quedo atrás. Eso es lo que está pasando en este momento. ¿Y cómo funciona ese proceso de aceleración? Pues que tal vez viene a nuestra vida una situación que nos expone nuestras debilidades. Cuando nosotros vivimos una vida llana y sin problemas, podemos sentir que tenemos todo bajo control, que somos personas conscientes. Pero cuando se nos presenta tal vez una persona que viene y nos trata mal, nos agrede, no sabemos cómo manejarla, ahí es donde salen a flote nuestras debilidades, donde nos damos cuenta de que reaccionamos con agresividad, ¿cierto? Que tenemos impaciencia, que no sabemos gestionar ciertas circunstancias. En la calma estoy controlado, pero cuando viene la tempestad descubro que ante esas circunstancias no tengo verdadero autocontrol. Entonces, si yo soy una persona frágil a la crítica, es posible que en mi vida se presente alguien que viene a criticarme, a pincharme el talón de Aquiles, mi punto débil. Y es en ese momento donde yo debo aprovechar esa situación como parte de mi entrenamiento personal. Saber que esa persona me la puedo quitar, pero seguramente llegará otra, porque no es esa persona en sí, sino es lo que yo llevo adentro, lo que genera el problema. Debemos aprovechar esas circunstancias creativamente si realmente queremos la sabiduría. De ahí que hay un dicho que dice lo siguiente: pedí a Dios fortaleza y me dio dificultades para hacerme fuerte. Pedí a Dios sabiduría y me dio problemas para resolver. Pedí valentía y me dio incertidumbres. Pedí favores o condiciones favorables y me dio oportunidades. No recibí nada de lo que pensaba, ¿cierto? Pero recibí todo lo que necesitaba. Porque recordemos que ante todo somos seres espirituales que venimos a esta vida a aprender algo, a desarrollar facultades, a despertar. Y no simplemente a vivir una vida llana, donde creemos que está la felicidad. Una vida sin problemas no es el camino a la felicidad, sino una mente que no es susceptible a los problemas de la vida, que lo sabe manejar. Por eso solamente los sabios, las personas maduras que ven la vida desde la perspectiva correcta, logran verdaderamente una felicidad auténtica que está fuera de los patrones de esta cultura. Porque esta cultura nos enseña a divertirnos, a recrearnos, a buscar placer, a embriagarnos, pero no sabe nada acerca de la felicidad. La felicidad está afuera, ¿cierto? Todo esto es muy útil para que nosotros podamos recorrer un camino de revolución y debemos saber que estas incomodidades que la vida nos presenta son temporales, son una transición a un despertar, a un método de vida, a una forma de vida, a una forma de percibir y experimentar la realidad de una manera completamente distinta. No simplemente vivir dentro de la realidad en que ya estábamos con algo nuevo. Es nuestra forma de vida el problema, no es llevar algo a esa forma de vida, sino transformar esa manera de vida. Es aprender a vivir, descubrir que no sabemos vivir. Y sucede entonces que cuando nosotros apreciamos esta perspectiva de la vida, cuando empezamos a cambiar nuestra forma de ver las cosas, debemos enfrentar un gran desafío que se llama el cambio de las afinidades. ¿Sí saben qué es el cambio de las afinidades? ¿Qué puede ser eso? Pues claro, imagínense que una oveja se sale del rebaño, no quiere hacer lo mismo que hacen las ovejas del rebaño, empieza a entrar en conflicto con el patrón.
porque sus ideas no son comprendidas, no son apreciadas, no son respetadas, porque va en dirección diferente. Cuando nosotros nos interesamos por despertar, por cambiar, por tener otros hábitos, otra manera de enfrentar los problemas, otra manera de ver las cosas, de pronto vamos a hablar con otras personas y descubrimos que a esas personas no les interesa. Para nosotros, otra manera de ver la vida es algo inquietante, es algo muy necesario, y de pronto nos acercamos a otras personas que empiezan a decirnos qué nos está pasando, que si nos estamos volviendo locos, que por qué estamos pensando así. Cuando vamos a donde las mismas personas que se están quejando de la vida, que están de una forma negativa percibiendo todo a través del mismo patrón, y nosotros queremos ver las cosas desde otro modo, entramos en conflicto. Y eso es natural, porque estamos entrando a otra dimensión de la experiencia de la vida. Y debemos aceptar que esto ocurra. En un principio, cuando esto le ocurre a una persona que recién está empezando en un proceso de cambio, el impulso que surge es el de imponer un cambio en los otros, es el de querer que otros nos escuchen. Y eso es un error, ¿cierto? Uno tiene que aprender a llevar una vida íntima, individual, con los nuevos valores que está desarrollando. Porque si a veces queremos hacer cambiar a los otros, es precisamente por esa mala costumbre que tenemos de andar en rebaño, de querer que otros nos acompañen, de querernos sentir seguros con nuestras nuevas ideas, acompañados por los demás. Y a veces no vamos a ser acompañados ni siquiera por nuestros familiares más íntimos. Sin embargo, debemos desarrollar estrategias para relacionarnos bien con los que piensan diferente, porque cada persona tiene esa posibilidad de pensar diferente. Una cosa es pensar diferente y otra cosa es compartir hábitos de vida, que cada uno piense diferente, pero en mis hábitos de vida yo tengo que ser individual, ¿cierto? Aprender esto es muy importante, porque la relación con el medio que sigue el mismo patrón va a generar conflictos, y por eso las inquietudes interiores es mejor reservárselas. Por eso es un conocimiento íntimo que se lleva en lo profundo del corazón. Porque cuando una persona se sale del patrón, para bien o para mal, se convierte en blanco de críticas. Y nosotros tenemos que ir como un superhéroe, con su traje de incógnito en medio de la sociedad. Eso es aprender a estar despierto entre los dormidos, ¿cierto? También sucede que cuando nosotros empezamos a entrar en este trabajo, pues empezamos a madurar como seres humanos y surge algo que se llama la pobreza de la personalidad. Nos vamos quedando atrás porque obviamente dejamos de vivir trabajando sobre el ego, de inflar el ego, de robustecer la personalidad, de consumir las últimas noticias, y entonces nos vamos quedando atrás. Ya no tenemos esa capacidad que teníamos antes de sobresalir en medio de una comunidad, de un grupo social, y eso puede generar que de pronto nos sintamos distanciados. Es algo con lo que tenemos que trabajar, porque nos volvemos menos llamativos y competitivos, y eso nos puede hacer entrar en un desierto, en el desierto de los sabios. Un desierto que nos puede llegar a producir miedo, inseguridad, angustia, por la posibilidad de perder afecto, apoyo, reconocimiento, quedarnos solos, que nuestros amigos más íntimos nos rechacen. Y esto es simplemente algo temporal, es una transición en el proceso del despertar. Si ustedes ven todos estos síntomas, es porque están en un camino realmente de cambio. Porque uno deja de ser afín a la cultura social, y es porque está creando una nueva cultura, unos nuevos valores, ¿cierto? Así que no debemos tener miedo sobre este desierto, porque a medida que cambiamos, no solamente dejamos atrás muchas amistades o muchas compañías que no aportan nada a nuestro cambio, sino que también empezamos a conocer nuevas personas, empezamos a entrar en contacto con nuevas influencias, porque el mundo es un espectro infinito, y así como hay personas que llevan hacia una dirección, también podemos conocer personas que aportan a nuestro cambio y despertar. Y hay otra cosa que tenemos que también aprender, y es lo difícil que es enfrentar este sistema, un sistema en el que estamos profundamente atrapados sin saberlo,
un sistema que tiene una estructura muy compleja, que solamente fomenta nuestro sueño y nos quita todo el tiempo, toda la energía para que estemos dando vueltas de forma circular y nunca nos dediquemos con seriedad a tener continuidad en un proceso de despertar, ¿cierto? Pero ¿qué es ese sistema? ¿De qué estamos hablando? Decimos que ese sistema nos rodea, en este tipo de conocimiento se le llama la Matrix, pero yo no puedo verlo. Yo veo edificios, tiendas, centros comerciales, pero ese no es el sistema. Veo políticos. ¿Qué es el sistema del que estamos tratando de escapar? El sistema no son... pero la sociedad son personas. Ese sistema es un sistema psicológico. No es el centro comercial, es la estructura que levanta, el fundamento psicológico de ese centro comercial. Su filosofía, la filosofía que tienen los locales, las rebajas, ese es el sistema. Los métodos que tienen para que estemos allí una y otra vez y para que nosotros veamos la felicidad y nuestro sentido existencial exclusivamente como una experiencia exterior. Este sistema filosófico de nuestra sociedad permea todos los aspectos de nuestra sociedad, lo que llamamos cultura. La religión, la política, la economía, sobre todo la economía. Porque al poner el sentido existencial exclusivamente en lo exterior, pues toda nuestra vida gira en torno a la economía, a los valores monetarios, por los cuales se considera una persona exitosa. Este sistema es profundamente fanático, religioso, aunque sea ateo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser religioso el sistema? Porque se le rinde culto a un Dios, al Dios dinero, ¿cierto? El Dios que nos puede resolver todos los problemas, el Dios que nos da la felicidad, el Dios por el cual ya no necesitamos nada de espiritualidad, porque cuando buscábamos la espiritualidad era cuando teníamos un problema y no encontrábamos otra salida. Cultura viene de la palabra culto, quiere decir que toda nuestra mente, toda nuestra atención gira en torno de eso, ¿cierto? Y envueltos en este sistema, en esta forma de vida, no tenemos tiempo, vivimos a las prisas, no tenemos salud, tranquilidad, no hay un espacio para la conciencia, no hay revalorización de las cosas, no hay vocaciones, no hay servicio, no hay seres humanos, los seres humanos son clientes. Este sistema ha hecho de nuestro mundo una fábrica, ¿cierto? Una fábrica donde la naturaleza es materia prima, donde los seres humanos son consumidores y son engranajes de las fábricas. Una fábrica que no se puede detener, tiene que estar 24/7. Vivir en una fábrica es supremamente agobiante, ¿cierto? Y por eso vamos de un lugar al otro. El sistema no solamente está hecho en torno a la economía, sino que tiene que darle a los trabajadores la forma de hacer sostenible este sistema. Y por eso encontramos los entretenimientos, el alcohol, las diferentes formas de droga, las redes sociales que te producen dopamina, te producen sensaciones de embriaguez para que soportes estos ciclos de vida. Un ciclo que va del dolor al placer. Enfrentar este sistema es supremamente difícil y en realidad no hay nada que hacer. El problema es de que somos como el canarito, nacimos dentro de la jaula y nos sentimos extraños si nos salimos de esa jaula. Si ustedes, por ejemplo, se levantan un día y dicen, yo hoy voy a estar consciente y no voy a hacer gran cosa, no voy a trabajar, van a sentir de pronto incertidumbre, ansiedad, porque no están conectados con el orden del mundo, ¿cierto? Lo que nos da esa tranquilidad es conectarnos con este sistema. Así que de eso se trata, crear una nueva cultura, revalorizar
detenernos, hacer un inventario de nuestra relación con ese sistema es fundamental. Hacer un inventario que nos permita ordenar nuestro tiempo, nuestros gastos, nuestras necesidades, nuestros entretenimientos. Porque la manera como ese sistema nos abrocha es consumiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro trabajo, haciéndonos que contratemos un servicio tras otro, así sea pequeño. Lo que ganamos ya mensualmente nos lo van sacando de la cuenta, porque hoy en día esa es la estrategia, ¿cierto? Que tú domicilies una cuenta y entonces te van sacando el dinero y tú ni te das cuenta. Y eso es vivir en ese sistema, somos un engranaje de ese sistema. Y eso no es nuevo, desde la antigüedad al Imperio Romano decía, al pueblo hay que darle ¿qué? Pan y circo. Y eso sigue funcionando hasta el día de hoy. Liberarse de ese sistema requiere una profunda estrategia para que podamos recuperar nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra salud, porque la salud requiere que tengamos ritmos de vida, descanso, que dediquemos tiempo a nuestros alimentos, porque la gente al trabajar en una fábrica no se interesa en lo que come, va al súper y compra la primera comida que encuentra ahí ya preparada porque no tiene tiempo para cocinar, cuando la comida es lo que te da salud, bienestar, ¿cierto? No descansan las personas porque llegan agobiados de trabajo y está el Netflix para que estés hasta la madrugada viendo, olvidándote de tu vida y al otro día vuelvas a trabajar. Así que es algo muy básico, es muy esencial, es mirar el caos que ha generado en nuestra vida el acoplarse a este sistema. Y eso puede generarnos otra dificultad que llamamos la desorientación. ¿Qué es la desorientación? Es darnos cuenta de que vivimos regidos por un sistema, por unos horarios, por unos días, por unas celebraciones, por un orden desde que empieza el año hasta que termina. Y nosotros nunca hemos creado ese orden. Nos levantamos para ir a cumplir con una empresa, para ir a cumplir con otras personas, pero no, porque nosotros fijemos esos horarios ni sepamos para qué son. Y eso tiene que cambiar. Llevar una vida autónoma requiere que esa desorientación sea superada desarrollando autonomía. Y esa autonomía se desarrolla aprendiendo a autodisciplinarnos, fijando nuestras horas de levantarnos, nuestras horas de acostarnos, gestionando nuestra vida, haciéndonos cargo de los pequeños pormenores de nuestra vida y acomodando esa vida a un proceso de despertar. Quiero que cambien mis sentimientos, tengo por ejemplo problemas emocionales. ¿Cuánto tiempo he dedicado a observar esos problemas emocionales? Eso requiere tiempo, energía, que yo me siente, que me discipline en un hábito saludable. Así como hay que hacer ejercicio, nos dicen los médicos, hay que hacer un inventario psicológico para sacar la basura. Y eso requiere una disciplina, una constancia. Antes de acostarnos deberíamos mirar qué pasó durante el día o en la primera hora de la mañana tener el saludable hábito de la meditación. Un rato de silencio para que la mente se calme, un rato de relajación para darle descanso al cuerpo. Todo ese tipo de cosas tienen que volverse nuestra forma de vida, que es un arte, ¿cierto? Y como ven, es una tarea que requiere una continuidad, que requiere mucha energía, mucho tiempo. Y la última dificultad de este camino por ahora es el regeneramiento. Porque tenemos un cuerpo, una naturaleza que es sensible al placer, propensa al exceso, al vicio. Un cuerpo que tiende a perder la sensibilidad. Y yo les digo que ahora tenemos todo lo que se necesita para ser felices. Si tenemos salud, comida, abrigo, refugio. Generalmente todo el mundo lo tiene. Pero si no somos felices es porque hemos perdido la sensibilidad. Porque salir a darnos un paseo ya no nos cautiva, nos genera ansiedad. ¿Por qué tenemos tanta ansiedad? Esa ansiedad es parte de este sistema, es cultivada. Pues hoy en día estamos en torno
a lo que se llama un medio superestimulado. ¿Sí saben qué son los superestímulos? Son estímulos extraordinarios que recibimos y que hemos aprendido a frecuentar, que generan un nivel de intensidad extraordinario y que deterioran nuestra sensibilidad. Hay superestímulos en la alimentación. Las industrias, la industria del alimento, ya se sabe actualmente que se esfuerzan constantemente por hacer que los alimentos sean superestimulantes, no supernutritivos, sino que generen tal estímulo en nuestro cuerpo que segreguemos dopamina, una sensación de intensidad. Estudian los alimentos, los hacen ricos en grasa, en azúcar y en sal. Son muy sabrosos, de tal manera que sentimos la necesidad de volver a consumirlos. Y obviamente estos alimentos tan sabrosos pues no son los más nutritivos, lo cual genera un problema de obesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y así vivimos rodeados por muchas cosas. No recibimos información a través del periodismo, sino superestímulos, noticias que nos estimulan, que nos hablan de la guerra, de esto, de lo otro, de todo el mundo. Recibimos superestímulos en la pornografía. Son formas de droga que nos llevan al degeneramiento. Es decir, desde que nos levantamos en la mañana, tenemos la necesidad de autoestimularnos. Y la felicidad que está en nuestra propia vida no la podemos experimentar, porque la felicidad es simplemente bienestar, que todo esté bien, que no haya nada mal. Algo que está fuera de esta cultura, como lo es la libertad, que está fuera de la jaula del pajarito del que hablamos al principio. Así que para que nosotros podamos tener esa sensibilidad, ese bienestar natural, tenemos que regenerarnos. Tenemos que desarrollar hábitos más sencillos, llevar un estilo de vida más simple, observar todos esos estímulos que recibimos, limitar lo que vemos en las redes sociales, porque sepan que todo eso está diseñado para estimularlos y por lo tanto para controlarlos. Una persona que diseña algo para que ustedes lo estén viendo continuamente y sientan ansiedad de no verlo, está haciendo algo para controlarles, ¿cierto? Y no solo pasa con una persona, sino que esto se volvió la filosofía de nuestro medio social, de nuestra cultura, de esta gran fábrica que hemos hecho que se llama el planeta Tierra, donde las cosas están diseñadas para dañarse en corto tiempo. Cuando se termina la garantía, están diseñadas para arruinarse. Eso se llama obsolescencia programada. Saber todas estas cosas nos tiene que motivar a despertar, a ver que tenemos que cambiar nuestra relación con todo este medio que está muy contaminado, y que si logramos hacer ese pequeño cambio, ahí hay un ser humano despierto. En ese momento, esa persona puede aspirar a algo espiritual. Primero hay que volvernos seres humanos normales y después podemos pensar en qué es la espiritualidad, que viene a ser parte de todo esto, encontrar el verdadero sentido de nuestra existencia fuera de esa jaula psicológica que llamamos la matriz, ¿verdad? Como ven, no es un camino fácil, porque los condicionamientos más difíciles de superar, los obstáculos más difíciles de vencer, son los que tenemos aquí. No las paredes ni las leyes de este mundo, sino los que se nos han implantado en esta cabeza, a los cuales nos hemos vuelto dependientes, de los cuales nosotros a veces no queremos salir, porque salir de ello es incómodo. Más adelante luego desarrolla uno esa independencia y aprende uno a vivir despierto en medio de los dormidos, con paz en medio de los que están inquietos, con certidumbre en medio de los que dudan, con amor en medio de los que odian. Eso es un ser humano despierto. No es imposible, de hecho no es tan complicado.
Es más complicado aprender a tocar el piano. Lo que hay es que proponerse, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta?